Por ejemplo, la cianuración se hace a 10.5, ¿no? Entonces, a 10.5 nosotros este, vamos a tener predominancia a pH 10.5. Vera, ¿me escucha Vera? Está con el micrófono abierto, Vera. Vera no está. Cris- Cristian Prado, ¿quién está hablando? Cristian Prado, a, a pH 10.5, que es el pH de cianuración de pilas de lixiviación de oro, ¿no? ¿Qué es lo que predomina? ¿Ácido carbónico, bicarbonato o carbonato? Pues el amarillo. Yo esperaría ser una respuesta de la universidad que está al norte de la UNI, pero no es un estudiante de la UNI, ¿no? Leer un chart, mi estimado. Estás leyendo un chart, eso aprendes desde el primer ciclo que en la UNI. A 10.5 aproximadamente, yo no necesito que me hagas un cálculo milimétrico, ¿no? A 10.5, ¿qué porcentaje y qué especie predomina? ¿A qué porcentaje? Ya, 60, 70 probablemente. Entonces, lo que predomina no es CO3, sino carbonato. Eso se llama carbonato, ¿no es cierto? ¿Qué problema tecnológico crees que puede haber de que hay una gran predominancia de carbonato en la solución acuosa? ¿Te ocurre alguna cuestión tecnológica importante que afecte el proceso? Un punto para el grupo que conteste. ¿Ah? A ver, Prado, ¿alguna vez has hervido agua en tu tetera? ¿Sí o no? Y bueno, ese trabajo me daban a mí en mi casa, que era sacarle el calcario a la tetera, ¿no? Con esponja de fierro en ese entonces. Esponja de fierro era lo máximo, no había 3M todavía. ¿Alguna vez te han dado esa tarea, Prado? No. ¿Y qué haces en tu caso y aparte de comer, dormir y ver televisión? ¿En qué, en qué tareas de la casa ayudas tú? Tu mamá es bien buena. Bueno, no te acostumbres porque no creo que en el mundo moderno de hoy te toque una mujer así, ¿no? Vas a tener que compartir las tareas porque probablemente tu mujer trabaje y gane hasta quizás más que tú, entonces ya tienes que hacerte a la idea. Y si eres solterito y te vas becado afuera, afuera no va a haber mamá que te lave los calzoncillos, no va a haber mamá que te cocine, ni que te planche, ni que te diga, mi querido bebito. Entonces, anda haciéndote a la vida y colabora, porque además este, la casa es de todos, y todos comen, todos duermen, todos tienen que limpiar, todos tienen que colaborar. Entonces, Vera, pero al menos te has tomado la molestia de mirar cómo está tu tetera por dentro. A ver, haz un informe técnico de cómo está tu tetera por dentro. ¿De qué color es? Gris.
Yo diría blanco, al menos en mi tetera se pone blanco, un blanco agrisado. Ya. ¿Qué crees que es eso? ¿Qué compuesto? Ustedes deben acostumbrarse a tener ojo clínico, ¿ah? De residuos, de cuestiones que vean sobre las tuberías, ¿no? Porque, por ejemplo, si están llevando, si en su planta hay un tubo que lleva sulfato de cobre, y en el piso ven que se está cristalizando sulfato de cobre, ¿qué está pasando? ¿Qué estaría pasando, Vera? Hay fuga, pues, y tienes que revisar que tu tubería no esté con hueco y un día te caiga en la cara ácido sulfúrico con sulfato de cobre, ¿no? Entonces es importante que tengan conciencia de lo que se forma. Entonces, ¿qué cosa se ha formado? Parece que Vera no está muy animado. Si quiere algún otro grupo contestar, a Vera no le interesa ganar puntos. Ingeniero, ¿Qué grupo? unas, eh, los barniz. Dígame, Bernie, usted sí le ha sacado el sarro a su tetera. Sí, o sea, Ya, hay como tipo de diferentes tipos de esponjas, ¿no? Cuando se lava. O sea, hay una esponja que, digamos, media verdecita, la normal, la vajilla, y sí. hay otra A que ver, es tipo ondulada, sino de tipo fierrito, algo así, ahí medio está, plateado. usted sí es un experto y sobre todo, ¿saben qué? Al cocinar, o sea, un metalurgista debe saber cocinar porque las cosas a punto, o sea, el control de un proceso químico. La cocina es química, ¿no? Entonces, deberían de tener afición por la química y por ver los procesos, ¿no? Lo felicito. Entonces, ¿qué estimaría que es esa cosa que se ha formado en su tetera? Este, bueno, literal, Sulfato, nitrato, bueno, más o cloruro. menos una idea de lo que más o menos puedo tener es que el agua puede presentar tipos de iones, ¿no? Entonces, eh, puede darse esto de los iones carbonatos y se pueda formar, digamos, carbonato de calcio, algo así, ¿no? O no. Exacto, sí. Básicamente es formar carbonato de calcio. Me parece que predomina el calcio y el magnesio menos. Además, hay toda una historia Ah, y es una cuestión que podemos abordar también, es cómo eliminar, cómo hacer que es uno de los procesos interesantes que deben ustedes familiarizarse es cómo le bajo la dureza a un agua. Y bajar la dureza a un agua es hacer un tratamiento de pH diferenciado, donde primero cae el carbonato de calcio y después cae el hidróxido de magnesio. magnesio. Los dos componentes, digamos, básicos de la dureza de un agua. Entonces, imagínense que en su ollita se ha formado carbonato de calcio. Hace unos años, ya unos buenos 15 años, no sé si, bueno, ustedes eran muy jóvenes, pero en la esquina de Emancipación con Tacna se rompió una tubería de agua potable y salió agua como si fuera un Geiger, ¿no? De no sé cuántos, 4 metros de altura. Había roto la tubería de agua potable. Los fotógrafos curiosos tomaron foto del problema. El problema era que era una tubería de fundición de fierro, no sé, pues, de la época de Leguía, que tenía, digamos, un radio de, no sé, por decir 15 centímetros, vamos a poner 30 centímetros de radio, y la mitad, 15 centímetros, era una cosa blanca, dura, que parecía cemento. ¿Qué cosa cree que era este alumno? ¿Quién está contestando, por favor, que no lo veo? Sí, sí, Mesa Flores. Mesa, ¿qué cosa cree que era eso? Sí, me podría repetir más o menos la pregunta, por favor. Te contaba que en la esquina de Emancipación y Tacna, hace unos 15 años, se rompió una tubería de agua potable y salió un chorro de agua que parecía un Geiger, ¿no? Un Geiger, sabe que son esas emanaciones de agua sulfurosa que salen en algunos sitios, ¿no?
y tenía una altura de 4 metros y era agua potable. Se había roto la tubería principal. La tubería era de fundición de fierro y si no venía de la colonia, no creo, ¿no? Venía de, por lo menos de la época de la República, de Leguía, digamos, y esa tubería Ya. vieja se había roto. Al ver la sección de la tubería, yo de memoria digo, tendría el radio 30 centímetros, pero 15 centímetros de ese radio eran de una masa calcárea blanca, ¿no? Parecida al cemento. ¿Qué cosa cree que era eso? Digamos que lo mismo más o menos como dijo, ¿no? De la dureza componente de cada calcio, Dilo, no me haga magnesio, tanta vuelta, hombre, dime, ¿qué compuesto químico? carbonato de calcio, me imagino. Suponemos carbonato de Ujú. calcio. Y así era. Y se rompió la tubería porque al reducirse la sección y la presión fue tan grande que la tubería vieja se rompió, pues. Ahora, ¿has notado que en tu tetera los ciclos de hervir agua y enfriar, esos ciclos de calentamiento y enfriamiento son los que producen el precipitado de carbonato de calcio, ¿no? ¿Estarías de acuerdo conmigo? Sí, sin el Y transcurso, pues, que ¿no? Del uso. es un cambio de solubilidad, ¿no? Ujú. Pero digamos que ese carbonato no se disuelve, no es reversible la reacción, sino que cinéticamente esa reacción es muy irreversible. Y imagínate que si eso se forma en tu tetera, no se ha hervido el agua pues en la tubería de Sedapal, sino simplemente que son 80 años, 90 años de invierno, verano, de noche, día, y eso produce un cambio de temperatura. Y ese cambio de temperatura lógicamente va a producir un cambio de solubilidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Que es sutil, que es pequeño, pues, pero en 80 años tienes ese bodocón. Ahora trasladémonos a la planta de cianuración, donde tienes tuberías, donde discurre soluciones básicas de pH 10.5 con cianuro. ¿Y qué crees que va a pasar en esas tuberías? Ah, 10.5, bueno, me imagino que se tiene cianuro normal, pero no, digamos, si es que se puede cambiar el pH, podría ser ácido cianhídrico. Para espacio, para tu carro, es un agua. Eso es lo que les di. ¿Se dan cuenta que les hablé de las características del agua? Les dije que ustedes hacen un proceso de flotación, lixiviación, cualquier proceso acuoso, industrial o de medio ambiente. Básicamente ustedes tienen un agua y un pH. Entonces, en esa agua hay carbonatos, hay calcio, hay magnesio, Sí, ingeniero. por supuesto. Entonces, a pH 10.5, olvídate del cianuro y el oro. Estamos hablando del problema industrial de estar transportando una solución a 10.5. ¿Qué va a pasar a 10.5 a diferencia de tu tetera? ¿Cómo va a estar el carbón que está disuelto en esa solución? Según el diagrama, ingeniero, habría más Exacto, pues, carbonato. Más sería carbonato. carbonato. Entonces, si eso le pasa a tu pobre tetera, si eso le pasó en 90 años a... ¿Y el agua, qué pH tiene el agua potable? 7, ¿no? ¿Ah? 7, o 7, bueno, en pues. esa varía. Entonces, mira, a pH 7, ¿qué porcentaje de carbonato tienes? Bajo cero, creo, ¿no? Cero, pero o sea, Porque no lo reporta. Pero mira, ese no reportado, cuando cambia la temperatura, y en el caso de tu tetera, que cambia pues de 100 a 25 grados, ese cambio de solubilidad produce el precipitado. Entonces yo te pregunto, cuando estés a 10.5 en la planta de cianuración y tienes sus tuberías, ¿va a haber más carbonato o menos carbonato que en tu tetera? si hay Mucho más, más, ingeniero. si Más, hay pues, porque más, casi el 70%, la gran mayoría del carbonato, el carbono disuelto va a estar como carbonato. Y eso es lo que provoca la precipitación de carbonato de calcio, magnesio, ¿no?
En consecuencia, ¿qué va a pasar con tu tubería? A romper. Se va a obstruir, ingeniero. Se va a obstruir, se va a obstruir, y rápido. Entonces, es muy importante que ustedes tengan conciencia de la calidad del agua y el pH del agua en que están sucediendo las cosas. Porque, por ejemplo, en oro, como el oro es muy, este, es muy rico, o sea, el oro paga todo, ¿no? Las minas donde hay oro, la comida generalmente es de primera, todas son camionetas del año, y ustedes abren la boca y piden cualquier producto, cualquier truco para mejorar la producción, inmediatamente se lo compran, porque lo que sobra en esas plantas es plata, no dinero. Entonces, pero lo que no pueden hacer ustedes es ahorrar plata hasta que se les obstruya la tubería, se rompa la tubería y tengan que paralizar la planta, ¿no? Ahí sí van a decir, ¿qué me sale más barato, botar este bruto o reparar lo que ha hecho? Entonces, reparan lo que ha hecho y te dicen adiós, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser muy conscientes de la calidad del agua y las características que van a afectar su proceso. Y como hay plata como cancha, como diría Cuña, pueden ustedes comprar lo que se llama antiincrustantes, porque existen productos químicos que van a inhibir, son inhibidores que inhiben la precipitación de carbonato. Entonces, pueden tener un proceso tranquilo. El carbonato en plantas de cianuración va a tener también un impacto sobre el carbón activado, ¿no? Entonces, ya Barney tiene un punto por esta pregunta, por favor me hacen acordar al final, ¿ya? Gracias, Barney. ¿Algún otro quiere seguir contestando mis preguntas? Nadie. Hay bichitos, ingeniero. Ya 6 bichitos. Y usted, casi digo un nombre, pero diga mejor su nombre. Usted, señor. Yandy Acuña. Ah, ya casi le digo, Maricielo Correa, ¿ver? Pero ni iba a meter la pata y por eso prudentemente le pregunté. Señorita Acuña, ¿ahí dónde estamos? Por estar hablando tonterías. Cianuro 10.5. Ya. ¿Tiene idea del carbón activado? ¿Para qué sirve en la metalurgia extractiva del oro? Sí, para la absorción, ingeniero, del oro. Esa absorción se va a hacer a pH 10.5, ¿no es cierto? O Sí, sea, ingeniero. medio carbonatado. Ahora, usted es consciente de que el carbón activado recibe ese nombre porque tiene una gran superficie de reacción, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. Lo que va a facilitar la cinética de absorción del oro. Y en consecuencia tiene una serie de imperfecciones, de, digamos ya a nivel molecular, no molecular, sino de estructura, va a tener maclas, huecos, vericuetos, ¿no? De ínfimo tamaño. ¿Qué cree que va a pasar si yo estoy pasando solución carbonatada de día y noche por todos esos finísimos ductos? ¿Qué va a pasar con su solución carbonatada? Los poros se van a destruir, ¿no es así? ¿Se va a precipitar de qué? De carbono. Probablemente de carbonato de calcio, ¿no? Así es, Y ingeniero. entonces, en vez de recuperar oro, usted va a estar recuperando carbonatos, ¿no? Entonces, usted necesita que esa superficie esté exenta de carbonatos, para lo cual se echa el inhibidor. Pero el inhibidor funciona en superficies grandes, pero en esos vericuetos, pues, es instantáneo, ¿no? Se forma carbonato sí o sí. Por eso es que en el proceso de desorción del carbón activado, lo primero que se hace para reactivar el carbón, o sea, para que vuelva a la planta, o sea, el carbón activado está con oro, va a una planta de desorción, en esa planta de desorción lo que se hace es, en condiciones de pH y temperatura, lograr que el carbón activado suelte el oro. Una vez que ha soltado el oro, ese carbón tiene que ser reactivado, y reactivado significa volverlo a un estado que tenga gran capacidad de absorción. Son ciclos, ¿no? Idas y venidas. Normalmente lo primero que se hace es un lavado.
En segundo lugar, se lava con ácido clorhídrico. Y en tercer lugar, se hace un tratamiento entre 700 y un tratamiento térmico entre 700 y 800 grados para volatilizar cualquier resto de carbonato y de cochinadas que haya, ¿no? Y que se quede realmente el carbón extento de, de impurezas que impidan que el oro ocupe los sitios, los vericuetos y los sitios de absorción, ¿correcto? Sí, ingeniero. Pero las cosas son bien, ¿cómo es? Todos estos procesos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero eso lo puede hacer una planta chiquita, una planta de oro, esas de Nazca, o qué sé yo, ¿no? Plantas de oro. Me acuerdo que había un alumno que hizo su tesis conmigo de Chancador Centauro, que es una que trabaja relaves coloniales altos en oro, ¿no? Pero ahí sí tenían una linda planta de sorción, un horno modernísimo, porque el oro paga. Pero Yanacocha no se puede dar ese lujo, porque sus volúmenes son tan inmensos que pararía toda la producción. Entonces, a lo más le hacen un lavado con agua caliente. Y la verdad es que ahorita no me recuerdo si hasta ácido clorhídrico quizás lleguen, pero de ahí no pasan. Y hay una cuestión ambiental para tampoco pasar de ácido clorhídrico. Y la cuestión es, si usted tiene metales volátiles absorbidos en el carbono, ¿qué va a pasar cuando los lleve a 800 grados, señorita? Se funde. Se va a volatilizar, no solo se funde, ¿sí? Así es. Deme un ejemplo de un metal volátil que se precipita con el oro en el carbón activado. Recuerda cuando hemos hecho la afinidad de la reacción de metal más cianuro, el oro no era el primero, ¿no? En la serie electromotriz. ¿Quién va a ser el acompañante inevitable? ¿Cuáles son los acompañantes inevitables del oro que se van a depositar en el carbón activado? Oro, ¿qué sigue? Plata también. Plata. ¿Es el mismo grupo? Sí, Sí, ingeniero, ingeniero. muchitos. Ya, está muy bien que colaboren. Este, eso es digno de felicitarlo más que de criticarlo. Entonces, oro, plata. A ver, señorita, póngase un metal, pues. ¿Qué sigue? Cobre. Cobre. Pero nadie me menciona un metal volátil que se deposita como cancha, que es todo un problema para la industria del oro. Cadmio tal vez. Cadmio no es bueno, no sé si sea volátil, la sedición, sí, bueno, muy sofisticada tu respuesta. Pero hay otro, pues, que es volátil a temperatura ambiente, no a temperatura ambiente, pero cerca. Mercurio, Mercurio. ¿Quién contestó Mercurio? Correa, ¿Correa también es del grupo o es otro grupo? del Del mismo, grupo. ingeniero. Ah, ya, muy bien. Ya tienen un punto, ¿ya? Entonces, el problema para Yanacocha, que tiene alto mercurio, por cada gramo de oro que saca un gramo de mercurio, es que si hace eso, a la hora de absorber el carbono, emite un montón de mercurio. Y por cuestiones ambientales prefieren sacrificar, gastar en carbón activado, el oro lo paga, ¿no? Dicen el crimen no paga, el oro sí paga, ¿no? Entonces, prefieren desperdiciar carbón activado a correrse el riesgo de tener contaminación por mercurio. Por ejemplo, hay muchas plantas y en la zona de Alto Chicama hay una planta en particular que fue denunciada por los trabajadores de una compañía de seguros, o sea, por guachimanes, ¿no? Una compañía de guachimanes que vigilaban la fundición de oro de esa planta. Y resulta que nadie les advertía que había mercurio en el ambiente. Y al poco tiempo los guachimanes terminaron con mercurio en la sangre, producto de que había una retorta donde se volatilizaba el carbono antes de ir a Mary Crow, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener presente cuando trabajen en la extractiva del oro. Yo recuerdo que en la mina de Barrick, Alto Chicama, los trabajadores se burlaban entre sí, ese ya está con mercurio, ¿no? O sea, trabajaban en la planta de, de precipitación
en el Merry Crow, ¿no? Y porque la retorta, ustedes tienen que, por ejemplo, la retorta volatiliza el mercurio, pero estará trabajando bien la retorta, realmente es un espacio confinado que no emite mercurio a la atmósfera y a los trabajadores. Esas son responsabilidades de los jefes de guardia, los supervisores, donde probablemente ustedes empiecen a trabajar, ¿no? Tienen que ser conscientes de eso. Ya, entonces ya hay dos puntos que se han ganado, ya me hacen acordar, por favor, al final. Y esta es una motivación para que ustedes ahora espero que presten interés a lo que vamos a hacer y ven cómo esto está concatenado, ¿no? Entonces, este es del carbonato. Entonces, otra forma de presentar estos diagramas de especiación se llaman de especiación porque ven ustedes que el carbón disuelto en el agua pasa de ácido carbónico a bicarbonato y a carbonato, esa es su especiación, ¿no? Solo dependiendo del pH, ¿no? Bueno, de la temperatura también va a hacer que estas curvas se muevan a la izquierda o a la derecha. Otra forma de presentar la, la especiación es con los llamados diagramas de Bejerrún. Los diagramas de Bejerrún, yo decía hace unos par de años, me escuchaban mi clase, les iba a decir que es una guachafería que se le ocurre a alguien que no tenía aplicación. Bueno, mi bocota ya me la cerraron el ciclo pasado viendo un detalle. El detalle es que acá tenemos una especiación simple, ¿no? 3 especies. Pero ¿qué pasa si tenemos 7 o 8 especies? ¿Vale la pena que yo me dedique a graficar las 7 o 8 especies que existen de acuerdo a la química? Por supuesto que no, porque si lo vamos a hacer a la mano y no queremos confiar a que otra vez el software nos dé una puñalada por la espalda, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? No sé si ya les es suficientemente claro. ¿Qué grupo desea responder ahora? Bueno, si nadie quiere responder, los grupos que han participado pueden volver a contestar, ¿no? Nadie le interesa, acumulan puntos aquellos que están interesados, ¿no? Los otros ya verán cómo hacer. Termo 2. ¿Perdón? El termo 2. Ya, termo 2. Muy bien, gracias. Termo 2. ¿Qué ha aprendido usted con el manejo de software en Funda 1 y ahora en Funda 2, que de nuevo estamos con la utilizadera de los software? ¿Que los software es la última palabra o qué opinión tiene usted sobre los software? Los software también fallan, ingeniero. A veces Algunos software tienen extrapolan. precisión. Disculpen, pero han hablado dos personas a la vez y no les he entendido, ¿no? No Está te puedo ahorita presentar Termo errores. 2 es el que tiene la palabra, salvo que no sepan y no contesten, ¿no? Por favor, Sí, que Termo 2, pueden presentar conteste. errores. Puede presentar errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más seguro? Que hagamos una vigilancia estrecha de los resultados que nos entrega el software. Y por última medida, si yo quiero hacer, presentar gráficos, diagramas confiables, lo mejor es hacerlo uno mismo, ¿no es cierto? Sí, bueno, en cierta medida, ¿no? En cierta medida, sí, hasta que te chape y te ponga a hacer una práctica, porque el software te traicionó. Lo peor no es que te ponga a hacer en la práctica, sino que tú muy suelto de huesos, en una reunión de gerencia, presentes los diagramas que has sacado de algún software y bueno, como todos son unos burros, nadie te dice nada, entonces puedes hablar de cualquier burrada y nadie te corrige. Pero si te tienes la mala suerte de toparte con un tipo y los gerentes no llegan a gerentes técnicos, pues por tu linda cara, ¿no? Al menos normalmente en la industria minera llegas porque eres el tigre de los tigres, ¿no? Entonces estás hablándole al tigre de los tigres y metes la pata y el tigre se da cuenta. ¿Qué vas a decir ahí? Yo no fui, fue el software. El tigre te va a echar la culpa a ti y vas a caer en desprestigio. No sé, si es de uno de esos genios malhumorados, pues al día siguiente contaban de una empresa minera en Patás que eran bien sencillos.
Si al loco del dueño o al gerente se le ocurría, a las 11 de la noche iban a tu cuarto, te buscaban y te decían, prepare sus cosas porque lo bajamos a Trujillo. Lo habían despedido. Así de sencillo, ¿no? Entonces, en la industria minera y sobre todo del oro se gana bien, pero también las responsabilidades son bien delicadas y dado que acá se abusa del grande y del chico, pues igual si está de mal humor el tigre y dice este es un bruto que no sabe dónde está parado, te votan por haberte querido dar el lujo de presentar diagramas mal hechos. Y no mal hechos por ti, sí, tú vas a decir, fue mal hecho por el software. Échenle la culpa a mi profesor que me